Vamos a hablar de la prescripción médica y qué aspectos son importantes tomar en cuenta. Gracias. Bien, bueno, pues para obtener los beneficios que trae consigo un medicamento se debe de prever su uso apropiado, partiendo desde una correcta prescripción, una apropiada dispensación y su oportuna administración. La prescripción de un medicamento es un acto de responsabilidad que no solamente es compromiso del médico, sino también de la industria farmacéutica, de la administración hospitalaria, del personal de enfermería, el farmacéutico y también, por supuesto, del paciente. Vamos a ir desmenuzando todo esto. Y bien, enseguida aquí en esta imagen vemos una cadena que, bueno, la prescripción no es un hecho aislado, es una decisión tomada dentro de un contexto más amplio llamada cadena del medicamento. Esto es, se tiene que considerar o se tiene que tomar en cuenta partiendo desde la elaboración del medicamento hasta la utilización, y dentro de todo este proceso, que lo conforman varias etapas, se requiere de la participación de profesionales de la salud como los médicos, enfermeros, farmacéuticos, y también se requiere de la participación del propio paciente, solicitándole de manera atenta de que sea cuidadoso, que sea responsable en su administración. Y aquí vemos en esta imagen cómo nos desglosan las responsabilidades. En el caso del médico, bueno, la responsabilidad o la participación en cada proceso, por ejemplo, en el diagnóstico clínico, el que participa directamente o el responsable de hacerlo es el médico. También de la prescripción, de la selección del tratamiento adecuado, dependiendo de la patología, únicamente la responsabilidad del médico. En cuanto a la dispensación, el profesional que realiza esta actividad es el farmacéutico. Hablando de la administración del medicamento, aquí pues son varias personas las que participan, que viene siendo también el paciente, por supuesto, o el familiar, el cuidador, el enfermero, en caso de que el paciente no pueda por sus propios medios administrar el medicamento, etcétera. Y hablando del seguimiento del tratamiento, participa el médico directamente con el paciente y la enfermera también o el enfermero. Y hablando del medicamento, el seguimiento le corresponde al farmacéutico. La Organización Mundial de la Salud define a la prescripción médica como el resultado de un proceso lógico-deductivo basado en una información global y objetiva acerca del problema de salud que presenta un paciente y que concluye en una orientación diagnóstica y la toma de una decisión terapéutica. Esto es, el médico, mediante la receta, desglosa el tratamiento ideal o necesario para cada paciente. Pero no solamente queda ahí, o sea, esto se debe de tener también consideraciones que nos digan o nos ayuden a que el paciente pueda tener este efecto terapéutico deseado y que no vaya a tener algún otro problema, como por ejemplo un efecto adverso. Entonces, decimos que la prescripción médica corresponde a un acto complejo que requiere de conocimientos, de experiencia profesional, de habilidades específicas, de un gran sentido de responsabilidad y también una actitud ética. Esto es muy importante.
Hablando de la receta médica, la anterior, tenemos que la receta médica debe de estar, vamos, sometida a algunas inspecciones, por llamarlo de alguna manera. Y bueno, aquí vamos a hablar un poquito también del marco legal. El problema de una receta médica incompleta no solamente puede traer un riesgo a la seguridad del paciente, también puede ser una fuente de conflicto y de sanciones para los profesionales sanitarios, tanto quien prescribe eh, al hacer, al no llenar completamente los requisitos obligatorios de esta receta, pero también de quien dispensa el medicamento, en este caso el farmacéutico, ¿sí? Por faltar o por dispensar algún medicamento que de una receta que no venga bien llenada, que no tenga los datos necesarios u obligatorios, ¿sí? Entonces, aquí vemos en esta imagen cuáles son los elementos básicos de una receta médica, en donde viene el nombre completo del paciente, la edad, el sexo, si padece algún tipo de alergias, si el paciente, si las presenta, pues definir cuáles o a qué medicamentos, la talla, el peso, el índice de masa corporal, temperatura, presión arterial, etcétera, y el diagnóstico. También el diagnóstico es una información muy valiosa para el farmacéutico porque basándose en este diagnóstico y del criterio también del propio farmacéutico puede autorizar la dispensación de algún medicamento en particular. Debe de también venir especificado la descripción del tratamiento y esto es el nombre genérico, a qué forma farmacéutica y en qué dosis, qué presentación, con qué frecuencia se va a administrar, por qué vía, cuánto dura el tratamiento y las indicaciones para su uso. ¿Sí? Esto de acuerdo al artículo 28 de la Ley General de Salud. Y aquí les puse quiero enfocarme un poquito en esto porque apenas el mes pasado acaba de haber una modificación a esta ley, algunos artículos, específicamente el artículo 225, 26 y 226 bis, en donde nos dice que los medicamentos para su uso, prescripción médica y comercialización deben de estar identificados por sus denominaciones genérica y distintiva. Esto es, el médico ya está obligado a prescribir su tratamiento, los medicamentos, basándose primero en la denominación genérica. Ya no puede poner solamente la distintiva, sino tiene que poner el nombre del principio activo y informarle de esta manera al paciente que está en todo su derecho de adquirir la presentación genérica o si no lo hay, pues obviamente la distintiva o basando también en el criterio del farmacéutico, pues poder dispensar la que se tenga en ese momento. También, de igual manera, dice que el prescriptor puede sugerir la denominación distintiva. Ojo, aquí bien clarito está, es como sugerencia, no es algo que tenga que ser obligatorio al paciente, ¿sí? Porque si hay médicos que sí les dicen al paciente, pues no me compre otra más que este nombre, esta marca, ¿no? Eso ya no es permitido. Y en el 226 bis viene nos señala que la Secretaría de Salud es la responsable de promover, mediante programas de capacitación al personal de salud, las obligaciones de la prescripción médica previstas en esta ley, así como también informarle al paciente mediante algunas campañas valga la redundancia, la información necesaria para que el paciente tenga confianza de los medicamentos genéricos, ya que estos son completamente seguros y también efectivos, igual que las denominaciones o los medicamentos de marca.
Y bueno, aquí tenemos que considerar algo muy importante, que no solamente hay que tomar en cuenta estos elementos necesarios en la prescripción, los elementos que son obligatorios, vamos, sino que también hay que tomar en cuenta elementos que son importantes, como la escucha, el acercamiento al paciente, atendiéndolo como una persona que solicita ayuda y no como una enfermedad a la que se le prescribe un medicamento. Y en la imagen vemos lo que es una prescripción adecuada. Es aquella que maximiza la efectividad, minimiza los riesgos, minimiza los costos y también respeta la opinión de los pacientes. Esto es muy importante. Igual de importante es que, bueno, el médico, si bien es cierto, cuenta con elementos inherentes a su metodología diagnóstica, esto es, estudios clínicos, de laboratorio, de imagen, etcétera, que le ayudan a poder dar un diagnóstico. Pues también es importante que el médico sepa y recuerde que tiene al farmacéutico para apoyarse en el seguimiento de su paciente, ¿sí? Esto es básico. Eh, Recordemos que hay muchísimos pacientes que acuden al servicio de urgencias con sintomatología que son propias de algunas reacciones secundarias provocadas por algún medicamento. Hay pacientes que prefieren acudir al servicio de urgencias al presentar, por ejemplo, náuseas, diarreas, que son, entre comillas, pues normales, porque lo desconocen o porque quizá no se les informó, y que estas reacciones secundarias generalmente desaparecen, ¿sí? Conforme el medicamento se va adaptando, perdón, conforme el paciente se va adaptando al medicamento, ¿sí? Entonces aquí tenemos en cuenta, debemos de tomar en cuenta que el servicio farmacéutico nos ofrece una asesoría y la intervención en cuanto a la prevención, detección, información y resolución en el caso de los problemas relacionados con los medicamentos, y también nos garantiza la máxima efectividad de los tratamientos farmacológicos, ¿sí? Cuando el paciente recibe una buena información, correcta información respecto a su tratamiento, el paciente va a hacerse más responsable, va a tener más confianza en el tratamiento y lo va a tomar conforme a lo establecido, de manera segura, vamos, ¿sí? Si se va a tomar en ayunas, si se va a tomar después del alimento, si hay que separarlo un poquito de algunos otros medicamentos que nos pudieran ocasionar, potenciar algunos efectos secundarios, y pues obviamente en este caso a veces el paciente se preocupa, entonces abandona el tratamiento o lo suspende. eh, o bien los pacientes que están polimedicados, al tener tantos medicamentos, a veces se olvidan de las tomas, o no se las toman los medicamentos o se los toman doble, y por ende pues aumenta el riesgo a toxicidades, etcétera. O cuando el médico no le da la correcta información al paciente de medicamentos que tienen estrecho margen terapéutico, esto es que la dosis efectiva está muy cercana a la respuesta a la toxicidad, vamos, del medicamento, pues hay pacientes que sí llegan a tener o presentar toxicidad, y que pues obviamente tienen que acudir al servicio de urgencias, de emergencia. Entonces el servicio farmacéutico pues nos ofrece este seguimiento para que se eviten todos estos tipos de riesgos, ¿no? Entonces, por tanto, pues la atención farmacéutica es el seguimiento de la farmacoterapia en los pacientes, y no, lógicamente, el seguimiento clínico, que compete únicamente al médico, ¿sí? E igual a los profesionales de enfermería.
Entonces, ¿qué es una prescripción apropiada? ¿Qué es una buena prescripción? Aquella que nos va a ofrecer eficacia, seguridad, pero también coste, ¿sí? La prescripción apropiada es aquella en donde el médico comparte las expectativas con su paciente. Desde el diagnóstico, definirlo, las opciones de tratamiento, brindarle la información necesaria, informarle de los posibles riesgos, porque recordemos que los medicamentos, por muy, no sé, un simple paracetamol, vamos, tiene un riesgo, ¿sí? Entonces, el médico es el responsable de informarle estos riesgos al paciente. Y también es muy importante procurar que el tratamiento prescrito esté al alcance de las posibilidades económicas del paciente, que esto es también básico. Cuando el paciente sale del consultorio con su receta y va a la farmacia y se da cuenta de que una cajita que le va a durar un mes de tratamiento le cuesta N cantidad de dinero que no está dentro de sus posibilidades, el paciente quizá lo compre el primero, pero es un tratamiento que tiene que durar, no sé, 3 meses. Al segundo mes ya no lo compra. Y cuando acude a su cita, ¿qué pasa? Pues le va a comentar al médico que no ha habido mejoría, que se sigue sintiendo mal. El médico quizá desconozca que ya no tuvo dinero para comprarlo y al paciente pues le da pena decirle. ¿Y qué va a pasar con qué decisión va a tomar el médico? Pues quizá eh, prescribirle un medicamento más fuerte o aumentar la dosis. Entonces son situaciones que pareciera que no, pero suceden muy frecuentemente. Entonces, este es muy importante, este punto, hablando de la economía, de los costos de los tratamientos, es muy importante. Y ahorita pues tenemos muchísimos medicamentos que ya son genéricos, que podemos informarle al paciente que tiene opciones para que no abandone el tratamiento y pues para que también él no tenga problemas en otro sentido, ¿no? Hablando de la economía. ¿Cuándo se considera una prescripción inapropiada? Pues cuando el riesgo de sufrir efectos adversos es superior al beneficio clínico. El médico sabe y tiene a la mano a veces, ahorita con mayor razón, tiene mucha posibilidad de poder darle al paciente este beneficio, ¿no? De poder brindarle varias opciones de tratamiento. Entonces, um, se da mucho también que pues están casados con alguna marca por intereses quizá propios, no sé, y pues prefieren seguir usando esa opción, dándole esa opción de tratamiento al paciente que buscar alguna otra que ellos saben que puede traerle menos efectos adversos, ¿no? O pueden traer menos riesgos. La prescripción inapropiada pues tiene que ver con el seguimiento. Aquí nos vamos a dar cuenta en el seguimiento si el paciente usa el medicamento como debe de ser o lo usa con una mayor frecuencia o una mayor duración a la indicada. Cuando hay un elevado riesgo de interacciones, cuando esto es también muy común cuando el paciente está polimedicado, cuando hay duplicidad de medicamento, cuando acuden con varios especialistas, pacientes que tienen distintos diagnósticos y acuden con cardiólogo, con el, no sé, diferentes especialidades, y el mismo paciente no le informa al médico que está tomando tal o cual medicamento y el médico da un medicamento que ya tenía prescrito. Entonces, esto es cuando se considera una prescripción inapropiada. Y también, obviamente, cuando el paciente suspende el medicamento. Eso es por las situaciones que ya hemos venido comentando.
Y bueno, también es muy importante recordar que si bien es cierto, los medicamentos pueden traer o pueden producir efectos indeseables, el médico pues sí tiene que proponer al paciente alternativas terapéuticas cuya relación riesgo-beneficio no sea desfavorable. En una prescripción podemos ver cuáles son los medicamentos que están disponibles, hablando por ejemplo de una institución pública. Ese es el reflejo, la prescripción es el reflejo de los medicamentos disponibles, es el reflejo de la información que ha llegado al médico y lo que él ha interpretado de esta información, de este medicamento, las condiciones en las que se llevó a cabo también la atención médica. Nos damos cuenta de alguna manera en qué condiciones se le ofertó al paciente las opciones del tratamiento o se le informó. Y ya para concluir, es importante señalar que la independencia profesional es un derecho y un deber del médico, pero es sobre todo un derecho de los pacientes a ser tratados por médicos que toman sus decisiones clínicas libremente, sin interferencias externas, ¿sí? Aquí, bueno, se da a veces que hay médicos que reciben incentivos directos a la prescripción que son contrarios a su ética, ¿sí? Entonces, hay que considerar esto, hay que ser éticos, todos los profesionales de la salud que intervienen en la prescripción y en el seguimiento debemos de ser éticos para poder darle al paciente la seguridad de que está recibiendo un tratamiento adecuado con los menores riesgos posibles. Y bueno, pues no hay enfermedades, eso es muy importante. Al paciente lo debemos de ver no como una enfermedad, sino como un enfermo. Hay que ser cuidadosos en la selección y evaluación que compete al médico y también del seguimiento que compete al farmacéutico y obviamente el paciente también tiene su responsabilidad en este sentido para que al final de cuentas se pueda obtener el beneficio o el efecto terapéutico buscado y que el paciente se encuentre en las mejores condiciones posibles en el tratamiento de su enfermedad y pues si es así que alcance la curación o la estabilidad de su enfermedad. Espero que haya quedado clara la información que les brindé. Si no, pueden consultarlo más a detalle en la bibliografía. Y si tienen alguna pregunta, algún comentario,